En julio de 2017, la comunidad costera de KYU, en la isla de Oahu, fue escenario de un doble homicidio que involucró a turistas de Tecoume, Washington. Marcus Ellison, de 34 años y empleado como cargador de almacén, había viajado con su esposa, Kendra Ellison, de 31 años, quien trabajaba a tiempo parcial como dependienta en una tienda, y la madre de Kendra, Lorraine Ayes, de 56 años, quien trabajaba como enfermera en Tecoume. La familia había llegado a Hawái el 18 de julio para pasar una semana de vacaciones. Alquilaron una casa de playa de una planta ubicada a una cuadra de la costa, a través de un servicio de alquiler a corto plazo. La mañana del 22 de julio, aproximadamente a las 7:52 de la mañana, la central de policía de Honolulu recibió una llamada al 911 de Marcus. Informó que había regresado de correr y encontró a su esposa y a su suegra muertas dentro de la propiedad alquilada. Los agentes de patrulla del distrito llegaron en cuestión de minutos. La escena en el interior indicaba una violenta pelea. En la cocina, fragmentos de vidrio de un vaso roto estaban esparcidos por el suelo. Una silla estaba volcada en la sala. En el pasillo, cerca de la entrada del dormitorio, los agentes localizaron el cuerpo de Lorraine Ayes. El cable de una lámpara estaba enrollado en su cuello y presentaba evidentes signos de asfixia. En el baño, localizaron a Kendra Ellison. Presentaba múltiples puñaladas en el pecho y el abdomen. Se encontró un cuchillo de cocina en el fregadero. La hoja había sido enjuagada, pero aún quedaban restos de sangre y tejido. Marcus estaba presente, vestido con pantalones cortos de deporte y una camiseta empapada de sudor. Sus brazos y cuello presentaban rasguños superficiales recientes. Al ser interrogado sobre las lesiones, declaró que había tropezado y caído entre la maleza mientras corría. Repitió a los agentes que había salido de la casa de alquiler aproximadamente a las 7:10 de la mañana y que había regresado sobre las 7:50 de la mañana para encontrar los cuerpos. Antes de profundizar en el asunto, cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo el video. Nos encantaría saber de ti. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Dijo que cuando se fue, ambas mujeres estaban vivas y preparan de desayuno. Los oficiales aseguraron el perímetro, ordenaron la restricción inmediata de la entrada y solicitaron la unidad de homicidios. Los servicios de emergencia médica confirmaron que ambas víctimas habían fallecido. La hora de la muerte se estimó inicialmente dentro de la hora anterior. Llegaron detectives de la División de Homicidios del Departamento de Policía de Honolulu, liderados por el detective Aaron Whitfield. El interior fue documentado extensamente. Se levantaron huellas dactilares latentes del mango del cuchillo. Se recogieron muestras de sangre diluida encontradas cerca del fregadero de la cocina. El toallero del baño contenía una toalla húmeda con manchas rojizas, que también fue incautada. Tras una primera inspección del vecindario, se obtuvo una declaración de interés. Un residente que vivía al otro lado de la calle, identificado como Charles Namura, de 61 años, reportó haber escuchado lo que describió como gritos apagados aproximadamente a las 7 de la mañana. No investigó más, asumiendo que se trataba de una discusión entre visitantes. No observó a nadie entrar ni salir de la propiedad durante ese periodo. Marcus fue trasladado a la comisaría de Kiawah para una entrevista preliminar. Se mostró sereno y respondió a las preguntas de forma coherente, enfatizando la duración de su trote. Declaró haber corrido durante aproximadamente 40 minutos, recorriendo un circuito estándar que había usado en días anteriores de viaje. Dijo que, al regresar, notó que la puerta principal estaba entreabierta y encontró los cuerpos. Los detectives intentaron corroborar su relato. Los agentes revisaron las grabaciones de vigilancia de una tienda de conveniencia ubicada en Cole Road, aproximadamente a 1 kilómetro del lugar de alquiler. A las 7:38 de la mañana, una grabación captó a Marcus corriendo. Su ritmo y vestimenta coincidían con su apariencia en la comisaría. Esto respaldó su declaración de haber estado fuera de la casa durante al menos parte del periodo en cuestión. Sin embargo, los investigadores observaron varios factores que requerían un mayor escrutinio. La distancia entre el vehículo de alquiler y la tienda era de poco menos de 1 kilómetro. A ritmo de trote, el recorrido debería haber tomado menos de 10 minutos, no casi 30. Esta discrepancia planteó la posibilidad de que Marcus abandonara el vehículo de alquiler más tarde de lo que afirmó. Además, los agentes documentaron su estado de ánimo contenido. No mostró angustia aparente al describir la muerte de su esposa y su suegra, una observación registrada en las actas del caso. Esa tarde, los técnicos de pruebas procesaron la ropa de Marcus. Se detectaron pequeñas manchas de color marrón rojizo en sus pantalones cortos de correr cerca del dobladillo.
Se tomaron muestras para analizarlas. Sus zapatos presentaban leves rastros de sangre diluida cerca de los bordes de la suela, lo cual, según explicó, había entrado en la cocina y accidentalmente tocado sangre al descubrir la escena. Los investigadores reservan su juicio a la espera de los análisis de laboratorio. El 23 de julio de 2017, los detectives comenzaron la segunda fase de la investigación reevaluando el cronograma con la evidencia disponible. El detective de LED, Aaron Whitfield, revisó nuevamente las imágenes de vigilancia de la tienda Cola. Marcus Ellison declaró que había salido de la casa de alquiler a las 7:10 de la mañana y que la cámara lo grabó a las 7:38 de la mañana. La corta distancia a la tienda generó una discrepancia de aproximadamente 20 minutos, lo que hizo sospechar que Marcus retrasó su salida. Si su fuga comenzó después de lo indicado, esto lo situó dentro de la casa durante el probable periodo de muerte. Mientras tanto, los técnicos forenses procesaron muestras tomadas de las uñas de Lorraine Hayes. El laboratorio identificó material extraño en células cutáneas. Un informe preliminar indicó que el perfil genético presentaba similitudes con el de Marcus, aunque para confirmarlo se requeriría una comparación completa. Los detectives reconocieron esto como posible evidencia de una pelea física entre Marcus y Lorraine poco antes de su muerte. El equipo de investigación inició un segundo sondeo del vecindario. Si bien la mayoría de los residentes no aportaron mucho más allá de las declaraciones iniciales, un nuevo testigo se presentó. Daryl Ingram, de 30 años, residente en la zona de cocinero, contactó a la policía con información. Declaró que la noche del 21 de julio, el día anterior a los asesinatos, Marcus lo había invitado a la propiedad alquilada. Según Ingram, ambos hombres mantuvieron relaciones sexuales dentro de la habitación. Durante el encuentro, Kenda y Lorraine regresaron antes de lo previsto. Ingram informó que las dos mujeres entraron en la habitación, presenciaron la actividad y confrontaron directamente a Marcus. Ingram declaró que Marcus se puso a la defensiva y alzó la voz. Incómodo, Ingram se vistió rápidamente y abandonó la propiedad. Los detectives consideraron muy relevante el relato de Ingram. Su declaración sugería un motivo más allá de la violencia indiscriminada. Si Kendra y Lorraine hubieran descubierto la relación secreta de Marcus, su confrontación podría haberle expuesto. La afirmación de Ingram estaba respaldada por un recibo de viaje compartido que confirmaba que lo habían dejado cerca del vehículo alquilado aproximadamente a las 9:40 del 21 de julio. Esto corroboraba su presencia en la zona. Marcus fue citado para una segunda ronda de interrogatorio. Ante la declaración de Ingram, Marcus negó cualquier relación sexual. Admitió haber conocido a Ingram casualmente en un bar local, pero insistió en que la interacción terminó allí. Los detectives lo presionaron para que aclarara las inconsistencias. Cuando se le preguntó si Ingram había visitado alguna vez el apartamento, Marcus lo negó rotundamente. Los investigadores entonces recurrieron a los registros telefónicos de Marcus. Una orden de registro permitió recuperar mensajes de texto. El análisis reveló una serie de intercambios entre Marcus e Ingram que se extendieron a lo largo de varias semanas. El contenido de los mensajes era explícito e incluía acuerdos para encontrarse en el apartamento el 21 de julio. Los textos contradecían directamente la negación de Marcus. Los detectives notaron que la credibilidad de Marcus había comenzado a erosionarse. Su insistencia en que solo había conocido a Ingram casualmente fue refutada por la evidencia digital. Además, la discrepancia temporal entre su supuesto trote y las imágenes de vigilancia respaldaba la posibilidad de que permaneciera en la casa el tiempo suficiente para cometer los asesinatos. El detective Whitfield resumió la situación en sus notas del caso. El sujeto continúa proporcionando declaraciones incompatibles con las pruebas verificadas. Se está descubriendo un motivo relacionado con la ocultación de su vida privada. Es necesario buscar más información antes del arresto. A pesar de la creciente sospecha, la Fiscalía aconsejó a los detectives que siguieran recopilando material antes de presentar cargos. Los resultados de ADN aún no eran definitivos, y los investigadores buscaban un vínculo físico más sólido. El equipo forense recibió instrucciones de realizar una búsqueda más exhaustiva de la propiedad alquilada, centrándose en la identificación de elementos simulados. Se prestó especial atención a posibles intentos de limpieza, huellas de zapatos en las superficies de los azulejos y el análisis de los patrones de distribución de la sangre. El 24 de julio, los especialistas en escena del crimen regresaron a la casa. Utilizando luminol, detectaron leves rastros de sangre en zonas no visibles durante el examen inicial. Los patrones sugerían haber limpiado cerca del fregadero de la cocina y el suelo del pasillo. Se levantó una huella parcial de zapato del azulejo del baño, aunque estaba incompleta.
Los investigadores incautaron todo el calzado que Marcus había usado durante el viaje para compararlo. Simultáneamente, los análisis forenses digitales ampliaron la revisión del teléfono de Marcus. Además de los mensajes a Ingram, los investigadores recuperaron llamadas borradas y búsquedas en Internet relacionadas con la limpieza de sangre de telas y la eliminación de huellas dactilares de superficies metálicas. Estos descubrimientos se registraron como indicadores circunstanciales de premeditación o montaje posterior al crimen. El 25 de julio de 2017, los especialistas forenses realizaron una nueva y más detallada inspección de la casa de alquiler de Kiwa. Su objetivo era determinar si la escena del crimen había sido manipulada y encontrar pruebas adicionales que vincularan a Marcus e Jason con los ataques. En el baño donde se descubrió el cuerpo de Kendra y Jason, los analistas documentaron patrones de salpicaduras de sangre en el marco de la puerta y la pared adyacente. La distribución no era coherente con un ataque por parte de una persona que entró desde el exterior. En cambio, las manchas de contacto sugerían que el agresor se había posicionado al alcance de la mano de la víctima, acercándose a ella durante el apuñalamiento. Los analistas concluyeron que la configuración correspondía a un agresor que tuvo acceso íntimo a la escena y no a una intrusión repentina. El cuchillo enjuagado recuperado del fregadero se reprocesó mediante imágenes avanzadas y tratamiento químico. Se obtuvieron huellas parciales, pero un fragmento de la impresión de la palma bastó para la comparación. Coincidía con la mano izquierda de Marcus. Los investigadores consideraron este hallazgo crucial, dado que Marcus había negado haber manipulado el cuchillo la mañana de los asesinatos. Un examen más detallado del cesto de la ropa sucia reveló una toalla húmeda. Aunque ligeramente manchada, el realce químico reveló vetas de sangre diluida. El análisis microscópico detectó fibras textiles, compatibles con el tejido de poliéster de los pantalones cortos de correr de Marcus, adheridas a la superficie de la toalla. Esto planteó la posibilidad de que la hubiera usado para asearse rápidamente antes de salir de la residencia. Con estos resultados, los detectives reconstruyeron la secuencia de los hechos. El informe actualizado del médico forense estableció que el estrangulamiento de Lorraine Hayes ocurrió entre las 7:05 y las 7:25 de la mañana. Las puñaladas mortales de Kendra ocurrieron en el mismo periodo. No se encontraron evidencias de entrada forzada, y los vecinos confirmaron que no había vehículos desconocidos presentes durante ese lapso. Marcus afirmó haber salido a correr a las 7:10 de la mañana. Sin embargo, de aparecer en vigilancia a las 7:38 de la mañana, su salida habría sido más cercana a las 7:28 de la mañana. Los investigadores teorizaron que Marcus mató a ambas mujeres, realizó una limpieza apresurada y luego se marchó para crear una apariencia de coartada. El 26 de julio, el laboratorio entregó la comparación final de ADN. Las células cutáneas recuperadas bajo las uñas de Lorraine coincidieron con Marcus con total certeza estadística. Esto lo situó en conflicto físico directo con su suegra durante el periodo estimado de muerte. La fiscalía consideró el resultado decisivo para confirmarlo como el principal sospechoso. Los detectives llevaron a Marcus de vuelta a la comisaría para otro interrogatorio. Al ser confrontado con la prueba de ADN, admitió que Lorraine lo había arañado, pero afirmó que había ocurrido durante lo que describió como una acalorada discusión varios días antes. Los detectives cuestionaron esta explicación presentando fotografías de sus lesiones actuales. La revisión médica confirmó que los arañazos eran recientes, no antiguas. Marcus mantuvo su explicación alternativa. Se había caído entre la vegetación mientras corría. Mientras tanto, los investigadores buscaron corroborar el testimonio de Daryl Ingram. Ingram había declarado que la noche anterior a los asesinatos, Marcus le había ordenado que fuera discretamente al apartamento. Los registros telefónicos respaldaban esta afirmación. Los mensajes extraídos del dispositivo de Marcus confirmaron la cita para una visita y le indicaron a Ingram que evitara llamar la atención. Los registros también incluían intercambios explícitos que coincidían con el relato de Ingram sobre un encuentro sexual. Los detectives concluyeron que el descubrimiento de esta actividad por parte de Kendra y Lorraine precedió directamente los sucesos que llevaron a sus muertes. El equipo de investigación delineó la teoría del motivo. La exposición de la relación oculta de Marcus probablemente habría tenido graves consecuencias para su matrimonio y su reputación personal. Ante la confrontación inmediata y la posibilidad de que se revelara a otros, Marcus pudo haber recurrido a la violencia para silenciar a ambas mujeres. Los elementos simulados de la escena del crimen, el cuchillo enjuagado, las superficies parcialmente limpiadas y el intento de búsqueda de una coartada se interpretaron como intentos de ocultar la responsabilidad. El 27 de julio, los detectives obtuvieron una orden de arresto.
Marcus Ellison fue detenido sin incidentes en la propiedad alquilada. Fue acusado de 2 cargos de asesinato y trasladado al Centro Correccional Comunitario de Oahu para su detención. Al ser fichado, continuó negando su participación, sosteniendo que un intruso desconocido debió haber cometido el crimen mientras corría. El detective Whitfield resumió la postura de la investigación en su informe. El sujeto fue ubicado en la escena por evidencia de ADN. Los hallazgos físicos demuestran una puesta en escena y una cronología inconsistente. El motivo se estableció mediante testimonios de testigos corroborados y comunicaciones digitales. La probabilidad de participación directa del sujeto supera el umbral para la acusación. El juicio de Marcus Ellison comenzó en el Tribunal de Circuito de Honolulu en enero de 2018, aproximadamente 6 meses después de su arresto. Los cargos incluían 2 cargos de asesinato en primer grado con armas de fuego. El horario de la sala del tribunal asignó 3 semanas para la presentación de pruebas y testimonios. La fiscalía comenzó con una presentación cronológica de los hallazgos en la escena del crimen. Se mostraron al jurado diagramas del Q alquilado, fotografías que documentaban la posición de ambas víctimas y el análisis de las salpicaduras de sangre que indicaban la proximidad del atacante. Los expertos forenses explicaron la base científica de la distribución de las salpicaduras y cómo las manchas en el marco de la puerta del baño indicaban que el agresor había estado en estrecho contacto físico con Kendra Ellison durante el apuñalamiento. Se exhibió el cuchillo recuperado del lavabo, y los analistas testificaron sobre la huella parcial de la palma que coincidía de forma concluyente con la de Marcus. El Estado llamó al médico forense, quien describió los resultados de la autopsia. Lorraine Hayes había fallecido por estrangulamiento con ligadura, compatible con el cordón encontrado alrededor de su cuello. Las lesiones mostraban evidencia de forcejeo, con abrasiones en las manos que sugerían resistencia. La causa de la muerte de Kendra Ellison fueron múltiples heridas cortantes, con al menos 7 heridas penetrantes en el pecho y el abdomen. Las heridas defensivas en sus antebrazos respaldaron la conclusión de que había intentado bloquear el ataque. La fiscalía procedió entonces a analizar la cronología. Se presentaron las imágenes de vigilancia del supermercado Coelho Road, que mostraban a Marcus corriendo a las 7:38 de la mañana. Esto se comparó con su afirmación de haber dejado el vehículo alquilado a las 7:10 de la mañana. Los peritos declararon que la distancia entre el vehículo alquilado y el supermercado era inferior a 1 kilómetro, un trayecto que normalmente tomaría menos de 10 minutos. Se argumentó que esta discrepancia, sumada a las estimaciones médicas de la hora de la muerte, entre las 7:05 y las 7:25 de la mañana, socavaba la coartada de Marcus. La acusación sobre motivos se centró en el testimonio de Ingram. Llamado a declarar, Ingram reiteró su declaración de que él y Marcus habían tenido relaciones sexuales cuando Kendra y Lorraine entraron inesperadamente. Según su relato, las mujeres reaccionaron con ira y confrontaron a Marcus, quien se puso a la defensiva. Ingram declaró que se marchó poco después del enfrentamiento. Su testimonio coincidía con el recibo del viaje compartido y los mensajes de texto recuperados del teléfono de Marcus. La fiscalía argumentó que este descubrimiento amenazaba con exponer la relación oculta de Marcus, creando el motivo para silenciar a ambas mujeres. La defensa intentó contraatacar cuestionando la fiabilidad de Ingram y la interpretación de las pruebas forenses. El abogado defensor argumentó que Ingram actuó motivado por el resentimiento y que su testimonio fue egoísta. Destacaron que el cuchillo solo dejó huellas parciales y que no se podía descartar contaminación. También argumentaron que los rasguños en el cuello y el hombro de Marcus coincidían con su explicación de haber caído entre la maleza mientras corría, no con un forcejeo violento. Marcus testificó en su defensa. Sostuvo que había salido a correr a las 7:10 de la mañana, que ambas mujeres estaban vivas en ese momento y que regresó para encontrar los cuerpos. Durante el contrainterrogatorio, la fiscalía lo insistió en la discrepancia cronológica y la prueba de ADN. Marcus repitió su explicación de que Lorraine lo había arañado durante una discusión días antes y que el ADN bajo sus uñas reflejaba ese hecho. El jurado observó su comportamiento, descrito en los registros judiciales como distante y sin una respuesta emocional visible. Tras 3 semanas de testimonios y alegatos finales, el jurado recibió instrucciones sobre los cargos de asesinato en primer y segundo grado. Deliberó durante 9 horas a lo largo de 2 días. El 31 de enero de 2018, el jurado emitió su veredicto. Absolvieron a Marcus de asesinato en primer grado, rechazando la premeditación, pero lo declararon culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado con armas letales. En la audiencia de sentencia de marzo de 2018, el juez Lionel Carter se dirigió al tribunal. Mencionó la gravedad de los crímenes, la naturaleza violenta de los ataques y el intento de fabricar una coartada mediante un montaje.
Marcus fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas con posibilidad de libertad condicional solo después de 40 años.